Metamorfosis. Nuestro eslogan es Transformando nuestras mentes. En el día de hoy vamos a presentar una exposición acerca del Código de Ética del Psicólogo, la cual consta de 182 artículos y que a continuación presentaremos. En el artículo 1, 2 y 3 habla sobre las disposiciones generales que contienen esta ley, el cual toda persona que ejerza esta carrera, como lo es la psicología, debe cumplirla. También habla en el artículo 4, 5 y 6 acerca de esta profesión, la cual es una profesión digna y humana y debe tener una calidad científica y se debe tener una alta estima de esta profesión. El artículo de 7 al 10 habla sobre las sanciones, sobre los deberes éticos y sobre los deberes profesionales, el cual consiste en que todo profesional de la psicología debe cumplir con unos deberes éticos, el cual se basa en la lealtad. Un caso de esto sería, o podemos presentar, el hecho de que se esté dando un juicio y se invite a un psicólogo para determinar ciertas conductas, pero resulta y acontece que este psicólogo es amigo de la persona a la cual están evaluando y determine ciertas conductas que no son ciertas y no pruebe a nivel científico estas conductas. Esto es incurrir a la ley, es decir, infringir a la ley significa procesado por la misma. Esto es un acto de lo cual no se puede realizar dentro de la profesión de psicología. Del artículo 11 al artículo 15 se dice que la información del psicólogo debe ser objetiva y precisa, debe prestar una colaboración desinteresada. Dentro del artículo 11 y 15 se dice que el psicólogo debe contar con unas condiciones psicofísicas satisfactorias, debe estar limitado a usar como recurso sustancias estupefacientes y debe tener una imagen por su profesión, es decir, debe conservar su independencia. Además de esto, no debe presentar informes tendenciosos, es decir, aquel psicólogo que redacta un informe y resulta acontece que no ha tenido un previo estudio. Dentro del artículo 21 y 22 dice que el psicólogo no debe aceptar más de una sola remuneración. Uno de los aspectos importantes dentro de este código que se menciona es que la cortesía, la consideración son deberes de los profesionales de la psicología. Dentro del artículo 26 al 30 habla sobre desarrollar programas e implantar técnicas para solución de algunos problemas y conflictos en las comunidades, es decir, que los psicólogos deben prestar también ese servicio. No está permitir tampoco, no le está permitido al psicólogo decir o manifestar calificaciones acerca de sus colegas. Dentro del artículo 31 al 35 habla más que todo sobre las causas que puede afectar una previa valoración de psicología, es decir, no puede utilizar daños al consultante mediante el uso de su profesión. Dentro del artículo 36 al 41 habla sobre los avisos de la prensa, es decir, si el psicólogo tiene unos requisitos que cumplir, así como todo profesional que quiera ejercer libre profesión debe cumplir con unos requisitos establecidos en esta ley, el cual será la medida, presentar el nombre adecuadamente y no anexar más de lo que requiere el espacio publicitario de cualquier profesión. En el artículo 42 al 45 está prohibido de toda forma de competencia desleal, es decir, no debe existir la rivalidad entre compañeros, entre colegas, entre una profesional y otro. Y voy a continuar hablándoles de otros artículos del Código de Ética del Psicólogo. La primera diapositiva les va a englobar los artículos del 46 al 48, hablando sobre los actos contrarios a la ética, como el uso de medios impersonales a la hora de hacer un diagnóstico. Un ejemplo sería una persona que utiliza el periódico, por ejemplo, para poner artículos sobre psicología. Al hacerlo con fines didácticos o científicos sí es válido. La segunda diapositiva les va a hablar del artículo 49, en el cual se engloba que todo psicólogo debe proteger a su paciente y evitar causarle un daño. Es contra la ética atentar contra la moral, las buenas costumbres, alegando una situación terapéutica, como por ejemplo un psicólogo que utilice una estrategia de desnudar a una persona completamente para tratar su inhibición social. Esto no debe ser. La próxima lámina que vamos a observar
se refiere a los deberes éticos que pudiese tratar el psicólogo. Entre esos podemos destacar, los que ustedes observan, sería que el psicólogo no debe tener preferencias a la hora de tratar o atender un caso. En instituciones públicas muchas veces vemos que un psicólogo le da preferencia a tratar a amistades, incluso a las personas que llegan allí con necesidades y con recursos muy bajos. Esto no debe ser. La próxima diapositiva engloba lo que es la investigación, que se refiere a que debe ser ética, científica, que el psicólogo debe estar preparado y capacitado para investigar y que el sujeto de estudio debe dar su consentimiento, si no es él, su familia. Un claro ejemplo es personas o psicólogos que no pueden aplicar una terapia a una persona que no la ha consentido. Deben guardar su anonimato y más aún si se dan los resultados públicos, que esto sea de manera prudente, de manera concisa, discreta. La próxima lámina va a hablar ya del psicólogo como docente, el cual debe velar por el bienestar general, fomentar la solidaridad, dar ejemplo y buena conducta a sus docentes, a sus alumnos, y como docente propiciar y estimular su conocimiento. Para culminar, la última diapositiva que me toca presentar sería sobre el material de uso psicológico, que simple y llanamente debe ser tratado por personas que tengan capacidad o preparación psicológica ante él. En su artículo 91, el Código de Ética del Psicólogo nos habla acerca de lo que es el uso acreditado de material, donde tendremos presente una coletilla que dice uso psicológico. Cualquier instrumento, formato que tengamos a bien utilizar a futuro y que no tenga esta coletilla o esta indicación, solo podrá ser utilizado para lo que serían tareas de investigación o de educación. En su artículo 95 nos hablan acerca de las pruebas psicológicas, las cuales se clasifican en 3 categorías. La primera es de interpretación, la cual es accesible a toda persona. La segunda es de aplicación libre, la cual puede ser utilizada por cualquier profesional, pero su interpretación solamente es exclusiva para el psicólogo. Y la tercera, donde la aplicación y la interpretación solo debe ser prestada por un profesional en el área de la psicología. Asimismo, el Código nos habla en su capítulo 4 de los deberes éticos frente a las instituciones públicas, en su artículo 100, sobre el deber que tiene el psicólogo de prestar su colaboración a través de la ciencia en el planteamiento y búsqueda de solución a algún problema específico del país. Es decir, si por ejemplo el país tiene un problema en la educación, un área educativa, es menester pues del psicólogo que esté inmerso en esta área abocarse a la prestación de sus servicios a través de la creación de hipótesis o al planteamiento de ideas o posibles soluciones en esta área específica. Asimismo, continuando pues dentro del Código de Ética en su capítulo 5, nos habla de los deberes del psicólogo para el consultante con relación de su aplicación de conocimiento para las personas consultantes, las personas naturales. En su artículo 107 nos plantea que el psicólogo no debe diagnosticar, prescribir, tratar o aconsejar a un consultante en relación a un trastorno que éste sufriese fuera del ámbito reconocido de la práctica de la psicología. Es decir, si un psicólogo tiene pues en su haber un joven, un adolescente con un problema de conducta, no es ético que un psicólogo venga y le diga al consultante que debería ir a un sacerdote a hacerle un exorcismo porque realmente no consigues la cura para este mal. No sería nada ético. Asimismo, continuando en este orden de ideas, en su capítulo 6, nos habla de los deberes éticos en el ejercicio institucional de la psicología. En su artículo 132, nos dice que el psicólogo que trabaje para instituciones públicas o privadas debe regirse por las leyes sociales y laborales correspondientes al área donde está tratando. Un ejemplo muy palpable de ello pudiese ser un psicólogo que esté trabajando, por ejemplo, para INSACEL, debe regirse por la LOXIMAT y todos los artículos que establecen. Por supuesto, manteniendo siempre el buen sentido de la palabra con el código de ética del psicólogo
como bandera, pero también haciendo función y práctica y conocimiento de lo que son las otras leyes, normas que rigen, por ejemplo, en esta área específica, lo que es la seguridad y la salud laboral de los trabajadores. Título 7 del Código del Psicólogo nos habla sobre el secreto que debe mantenerse entre el paciente y el tratante. Esto quiere decir que cuando se realizan las consultas o se realizan diferentes sesiones, va a haber información que el paciente va a dar al psicólogo y este debe mantener esa información en secreto. No puede revelarla a ninguna otra persona fuera del permiso del paciente. Sin embargo, hay algunas excepciones que se pueden hacer. Por ejemplo, cuando en un caso legal hay un juicio o una licitación sobre algo, el psicólogo, si es solicitado por la ley dar su opinión o revelar información, él debe hacerlo. Sin embargo, debe siempre tratar de revelar lo menos posible para que se esclarezca el caso. Otra de las situaciones en las que el psicólogo puede revelar la información es si su vida se encuentra en peligro o la de sus familiares, y para salvarla o para salir de esa situación, revela la información. Y la otra situación es cuando una empresa lo contrata para realizar análisis a sus obreros o a sus empleados y necesita la información de esas consultas para poder tomar una decisión. En el capítulo 8 nos habla del salario o del derecho a cobrar honorarios por sus servicios. Sin embargo, nos dice que el salario o esos servicios deben ser acorde a lo que el paciente pueda pagar, además del tiempo que el psicólogo debe invertir. O sea, son varios aspectos que deben ser tomados en cuenta: el tiempo que se va a utilizar durante el tratamiento, la dificultad del caso, la capacidad económica del paciente, etcétera, etcétera. Pero el psicólogo debe recordar siempre que o debe siempre tener presente no esperar hacerse rico o hacer dinero a costa de sus pacientes, sino que siempre debe ser una herramienta para ayudar, en vez de que sus pacientes se conviertan en una herramienta para enriquecerse. También nos habla en el capítulo 9 sobre el compromiso que tiene el psicólogo con sus demás colegas. Se debe mantener una cordialidad entre los colegas, entre los demás psicólogos, para poder hacer un ambiente de trabajo honesto y donde la competencia sea una competencia honesta. El psicólogo siempre debe defender el ganar algún cargo a través del concurso, siempre debe defender el concurso. El capítulo 11 nos muestra las sanciones que se pueden aplicar a los psicólogos si incurren en una falta. También nos muestra cuáles son las causas por las que se puede amonestar a uno de los profesionales de la psicología. Entre las causas podemos decir el uso de métodos mágicos o esotéricos y mostrarlos como métodos psicológicos, la falta de pagos al gremio o a las autoridades gremiales, la falta de respeto a los directivos del gremio, faltas graves que pueden llevar a una sanción. Entre las sanciones pueden ser privadas, pueden ser sanciones públicas, o también se puede llegar a la suspensión de la práctica profesional. Para todas estas se debe primero ir a un tribunal, que va a ser el tribunal disciplinario, y se va a mostrar el caso para ser estudiado y tomar luego una decisión.